El viento soplaba tan fuerte que parecía querer arrancar los árboles de raíz. Las montañas del norte de Montana se volvían un infierno blanco cuando el invierno llegaba sin avisar. Las corrientes frías descendían de las cumbres y azotaban los valles con una furia capaz de quebrar a los hombres más duros. En medio de esa tormenta, avanzaba un vaquero solitario. Luke Tanner, un hombre de unos 30 años, alto, con el rostro curtido por el sol y los años de trabajo bajo cielos implacables. Su sombrero empapado ya no lo protegía del aguacero. El agua le caía por el cuello, helada, y su abrigo de cuero pesaba como una piedra. A su lado, su caballo, Dusty, resoplaba, levantando nubes de vapor en cada exhalación. Luke llevaba 3 días perdido. Había salido del rancho donde trabajaba, siguiendo el rastro del ganado que se había extraviado tras una avalancha. Pero la montaña era traicionera. Un mal paso, un giro de niebla, y el camino desaparecía. Había comido su última ración de carne seca la noche anterior, y el fuego que intentó encender esa mañana murió bajo la lluvia. Si no encontraba refugio, sabía que no sobreviviría hasta el amanecer. A lo lejos, un relámpago iluminó el bosque. Entre los troncos algo brilló, una luz temblorosa, casi invisible. Luke entrecerró los ojos. Podría ser una ilusión, pero su instinto le dijo que no. Tiró de las riendas y espoleó a Dusty, que avanzó con dificultad entre el barro y la nieve derretida. A cada paso la luz se hacía más clara, hasta que distinguió el contorno de una cabaña de troncos, pequeña, solitaria, plantada en medio de la nada, pero con humo saliendo por la chimenea. Luke sintió un alivio que casi le hizo llorar. Se acercó, bajó del caballo y caminó hacia la puerta tambaleándose. Llamó 3 veces, golpeando con los nudillos. «Hola, ¿hay alguien? Necesito refugio», gritó alzando la voz contra el rugido del viento. Hubo silencio por unos segundos. Luego, el sonido inconfundible de un cerrojo. La puerta se entreabrió apenas, dejando ver el cañón de una escopeta. Una voz firme, femenina, habló desde dentro. «Da un paso más y te vuelo la cabeza». «¿Quién eres?» Luke levantó las manos lentamente. «Solo un vaquero perdido. Me llamo Luke Tanner. Mi caballo y yo buscamos techo por una noche. No tengo malas intenciones». La puerta se abrió un poco más. La luz de una lámpara de aceite reveló a la mujer que sostenía el arma. Era alta y fuerte, con una trenza negra cayéndole sobre el hombro, el rostro manchado de barro y ceniza, y los ojos verdes como hojas de pino. Vestía una camisa gruesa de franela, un pantalón de montar y botas gastadas. Su expresión era dura, casi salvaje pero no carente de belleza. «Aquí no suelen llegar hombres vivos», dijo ella con desconfianza. «Solo lobos y fantasmas». Luke esbozó una media sonrisa, temblando. «Entonces soy un fantasma con hambre». La mujer lo miró unos segundos más, luego suspiró. «Está bien. Entra. Pero si tocas algo que no te pertenezca, te dejo fuera con los lobos». Luke entró y cerró la puerta tras de sí. El interior era cálido, iluminado por el fuego que ardía en una chimenea de piedra. La cabaña era rústica. Una mesa con herramientas, pieles colgadas, una cama de madera con mantas gruesas y una olla de hierro que burbujeaba sobre el fuego. El olor a sopa lo envolvió como una promesa de vida. La mujer dejó la escopeta apoyada en la pared, sin perderlo de vista. «Quítate ese abrigo antes de que gotees todo mi suelo». Luke obedeció, dejando su abrigo y sombrero cerca del fuego. «Gracias, señora». «No soy señora de nadie», replicó ella seca. «Me llamo Mara Dalton», Luke asintió. «Luke Tanner». Ella se cruzó de brazos estudiándolo como quien evalúa a un desconocido peligroso. «¿De dónde vienes, Luke Tanner?» «Del Valle del Madison. Trabajo en el rancho Doyle. Una avalancha me separó del resto de los hombres. Perdí el camino. Y terminaste en mis montañas», murmuró Mara. «Aquí nadie viene por gusto». Luke se acercó al fuego y extendió las manos. El calor le devolvió la sensación a los dedos. Se dio cuenta de que apenas podía sentir los pies. Mara lo observaba en silencio, con una mezcla de curiosidad y precaución. «No tengo cama para 2», dijo de repente, «pero puedes dormir junto al fuego». «El suelo estará bien», respondió él, «con tal de no morir congelado». Ella no respondió, pero le sirvió un cuenco de sopa. Luke la miró sorprendido. «Gracias». «No me las des», dijo ella. «No me gustan los agradecimientos. Se parecen demasiado a las promesas». Comió en silencio.
La sopa era simple pero caliente. Sentía que cada sorbo le devolvía la vida. Cuando terminó, Mara se sentó frente a él en una silla baja, tallando un trozo de madera con un cuchillo. La luz del fuego iluminaba su rostro, duro, decidido, con una belleza áspera como la montaña misma. Luke se atrevió a hablar. ¿Vives sola aquí? Desde hace 3 inviernos, contestó sin levantar la vista. Mi padre murió cazando osos. Mi madre no sobrevivió al invierno siguiente. Lo siento, dijo él con sinceridad. No hace falta que sientas nada. Así es la montaña. Te da todo o te lo quita todo. Luke guardó silencio. Afuera, el viento rugía, y el techo crujía bajo el peso del agua. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó él. Hay pueblos al sur. Podrías vivir mejor. Mara levantó la vista y lo fulminó con los ojos. Porque esto es mío. Aquí nací, aquí moriré. Luego bajó la mirada al fuego. No necesito que un vaquero perdido me diga cómo vivir. Luke asintió respetando su orgullo. El silencio se prolongó, pero no era incómodo. Había algo en esa mujer que imponía respeto. No parecía frágil ni temerosa, sino parte del mismo bosque, fuerte, salvaje y solitaria. Pasó un rato antes de que Mara hablara de nuevo. La tormenta no va a parar esta noche. Lo imaginé, respondió Luke suspirando. Si duermes en el suelo, amanecerás tieso. Aquí el frío entra hasta los huesos. Luke la miró con curiosidad. ¿Y cuál es la alternativa? Mara se levantó despacio dejando el cuchillo sobre la mesa. Dio 2 pasos hacia él. La luz del fuego hacía que su sombra se alargara en la pared. La alternativa, dijo con voz grave, es que compartas la cama. Luke se enderezó desconcertado. No quiero ofender, pero... No me ofendes, interrumpió ella. No es invitación, es orden. Aquí mando yo. Y no pienso perder el calor por orgullo de hombre. Su mirada era firme, sin un atisbo de coquetería. Era una declaración práctica casi brutal. Luke no supo qué decir. Ella dio un paso más, tan cerca que pudo oler el aroma a humo en su cabello. Así que escucha bien, cowboy, dijo con voz baja. Vas a dormir conmigo esta noche. El silencio se volvió pesado. Luke la observó buscando algún indicio de burla, pero no lo había. Mara hablaba en serio. Si intentas algo te rompo la nariz, añadió con frialdad. Pero si te alejas te congelas. Tú decides. Luke soltó una risa suave, más de incredulidad que de burla. No eres una mujer fácil de discutir, Mara Dalton. Y no tengo por qué serlo, replicó ella. Entonces volvió a la cama, se quitó las botas y se metió bajo las mantas gruesas. Luke apagó la lámpara, dejando solo la luz del fuego. Se acostó junto a ella, con respeto, sin tocarla. Podía sentir su calor, escuchar su respiración firme, casi en sincronía con el viento que azotaba la cabaña. Esa noche, no se dijeron más palabras, pero en medio de la oscuridad, Luke comprendió que aquella mujer no era como ninguna que hubiera conocido. No buscaba compañía, ni protección, ni consuelo. Era un espíritu salvaje, tan indomable como la montaña misma, y mientras el fuego crepitaba, una idea le cruzó por la mente, que tal vez, solo tal vez, había encontrado algo más que refugio. La tormenta rugió toda la noche, como si el cielo quisiera arrancar la montaña de sus cimientos. Dentro de la cabaña, el fuego resistía, ardiendo con un brillo anaranjado que lanzaba sombras danzantes sobre las paredes de troncos. Luke Tanner, tendido junto a la cama, no podía conciliar el sueño. Tenía los ojos abiertos, escuchando el silbido del viento que se colaba por las rendijas y el golpeteo del agua en el techo. A unos centímetros de él, bajo las mantas, dormía Mara Dalton, la mujer que lo había salvado, o condenado. Aún no lo sabía, al permitirle quedarse. Pero lo que realmente le impedía dormir no era el frío ni el miedo, sino ella. La forma en que se había plantado ante él, con la escopeta en una mano y la determinación en los ojos, se le había quedado grabada. No había conocido mujer igual. No necesitaba a nadie, no temía nada. Era dura como la roca y libre como el viento. Y sin embargo, bajo esa dureza, Luke había alcanzado a ver una sombra de tristeza, un reflejo de soledad tan profundo que lo conmovía más que cualquier tormenta. El fuego chispeó, y Mara se movió bajo las mantas. ¿Sigues despierto?, preguntó con voz ronca. Sí, el viento no deja dormir. Te acostumbrarás, respondió ella. Si planeas quedarte más de una noche, claro.
Luke sonrió débilmente. No planeo abusar de tu hospitalidad. Mañana, en cuanto amanezca, seguiré mi camino. Si amanece, dijo ella mirando hacia la ventana. Afuera solo se veía oscuridad y nieve cayendo sin tregua. Esa tormenta no se irá pronto. He visto inviernos que duran semanas. Se incorporó un poco y el fuego iluminó su rostro. Tenía el cabello suelto ahora, cayéndole en ondas negras sobre los hombros. Luke apartó la mirada, intentando no parecer un muchacho torpe. Mara lo notó y esbozó una leve sonrisa. Tranquilo, cowboy, no muerdo. A menos que tenga motivo. Él soltó una risa suave, casi tímida. Después de cómo me apuntaste con la escopeta, creo que te creo. No me gusta que los hombres crean que pueden imponer su presencia. He visto demasiados abusar del silencio de estas montañas. La expresión de Luke se volvió seria. No todos los hombres somos iguales. Quizás, replicó ella. Pero hasta ahora, todos los que he conocido acabaron demostrando lo contrario. El silencio volvió, solo roto por el crujido del fuego. Luke la observó en silencio, comprendiendo que esa dureza no era simple desconfianza. Era una coraza. Algo o alguien la había herido profundamente, y aunque era apenas un extraño, deseó sin saber por qué quitarle ese peso de encima. Pasaron los minutos, y Mara volvió a recostarse, dándole la espalda. Ven, dijo entonces sin mirarlo. Vas a enfermar ahí tirado. Luke dudó. No quiero incomodarte. Ya te lo dije, interrumpió ella con voz firme. No es una invitación, es una orden. Luke se levantó despacio y se acercó a la cama. Se quitó las botas, cuidando de no hacer ruido. Se acostó a su lado sin atreverse a tocarla. La manta era gruesa, y el calor que emanaba del cuerpo de ella le pareció más reconfortante que cualquier fuego. Durante varios minutos no hablaron, solo escuchaban el rugido del viento y el latido de sus propios corazones. Mara suspiró. Hace 3 inviernos que nadie duerme junto a mí, dijo en voz baja, casi un susurro. Luke giró la cabeza hacia ella. Perdiste a tu familia, ¿verdad? Sí. Mi padre y mi hermano cazaban osos para vender pieles. Una noche, uno los encontró primero. Mi madre no sobrevivió al invierno después de eso, y yo... Se detuvo un momento. Aprendí que el frío no solo mata cuerpos, también congela el corazón si lo dejas entrar. Luke tragó saliva. Había visto la muerte muchas veces, pero escucharla hablar así le caló hondo. Supongo que por eso no dejas entrar a nadie, dijo él. Exacto. Su voz era dura, pero temblaba apenas. Los hombres vienen, prometen, se van. Las montañas, al menos, siempre se quedan. Él sonrió triste. Eres la primera persona que escucho decir que prefiere la soledad al mundo. La soledad no te traiciona, respondió. Luke quedó en silencio. Afuera, el viento golpeó con tanta fuerza que la cabaña pareció gemir. Mara se volvió ligeramente hacia él, y por primera vez sus miradas se cruzaron en la penumbra. En sus ojos, Luke no vio furia ni distancia, sino una fatiga profunda, el cansancio de quien ha vivido demasiado con el alma en guardia. ¿Y tú?, preguntó ella de repente. ¿Qué hace un hombre como tú solo en medio de una tormenta? Luke respiró hondo. Perdí a mi hermano hace un año. Lo mataron unos cuatreros cuando intentó recuperar unas reses robadas. Desde entonces el trabajo es lo único que me queda. Así que también huyes, murmuró Mara. Quizás, admitió él, huyo del vacío. Ella no dijo nada. Se quedó observándolo unos segundos más y luego cerró los ojos. Entonces esta noche los dos dejamos de huir. Susurró. La frase quedó flotando en el aire. Luke no supo si había sido un pensamiento en voz alta o una invitación a dejar las armas invisibles que ambos cargaban. Solo supo que en ese momento sintió una paz que no recordaba. Mara, aún con los ojos cerrados, continuó hablando, más despacio. Mi padre solía decir que la montaña prueba a los hombres. Si sobreviven, merecen quedarse. Si no, la nieve los entierra sin nombre. Luke sonrió con ternura. ¿Y tú superaste la prueba? Todavía no lo sé, respondió ella, pero no pienso rendirme. El fuego seguía ardiendo, iluminando los perfiles de ambos. Luke pensó en tocarle la mano, pero no lo hizo. No quería romper el frágil equilibrio entre ellos. Había aprendido que a veces, el respeto era más íntimo que el contacto. Pasó más de 1 hora antes de que el cansancio lo venciera. Se durmió escuchando el sonido de su respiración, rítmica, constante como el pulso mismo de la montaña.
Despertó al amanecer. El fuego se había reducido a brasas y un débil resplandor entraba por la ventana. Afuera, la tormenta había cesado, pero todo estaba cubierto por una capa gruesa de nieve. Mara ya estaba despierta, sentada junto a la chimenea afilando su cuchillo. «Buenos días», murmuró Luke desperezándose. «Amaneciste vivo. No está mal para un forastero», dijo ella sin levantar la vista. Él se incorporó sonriendo. «Gracias por el cobijo. No me las des todavía. Todavía tienes que ayudarme a sacar nieve del techo». Luke arqueó una ceja. «¿Ayudarte?» «Claro», dijo ella. «No pienso alimentar a un hombre gratis». Él soltó una carcajada. «Eres toda una montaña, Mara. Firme, imposible y hermosa». Ella lo miró con seriedad, aunque una pequeña chispa brilló en sus ojos. «Cuidado con lo que dices, cowboy. Las montañas oyen, y a veces castigan la insolencia». Durante el desayuno, pan duro y café fuerte, Luke le preguntó si pensaba bajar al valle algún día. Mara negó con la cabeza. «La gente del valle me teme. Dicen que estoy loca por vivir aquí sola, que soy una bruja, una salvaje. Quizás lo dicen porque no te entienden, o porque no soportan que una mujer viva sin necesitarles», replicó ella con una sonrisa amarga. Luke la miró con respeto. En ese instante, comprendió que aquella mujer era más que un refugio en la tormenta. Era un recordatorio de la fuerza que nace del dolor. El día pasó entre risas ocasionales y silencios cómodos. Luke ayudó a reforzar la cabaña, a limpiar la nieve, a cortar leña. Mara, por primera vez en mucho tiempo, permitió que alguien trabajara a su lado sin discutir. Cuando cayó la tarde, el cielo se tiñó de oro. Mara se acercó al fuego, sosteniendo 2 tazas de café. Le tendió una a Luke. «No te acostumbres», dijo. «¿A qué?», preguntó él. «A mi compañía. La soledad no comparte bien su territorio». Luke tomó un sorbo y la observó con una media sonrisa. «Demasiado tarde, Mara Dalton. Me parece que la montaña ya decidió que me quede un poco más». Ella no respondió, pero su mirada se suavizó. Tal vez por primera vez en años, una pequeña grieta se abrió en su armadura. Y mientras el sol desaparecía detrás de los pinos, Luke entendió que esa noche, la frase «vas a dormir conmigo esta noche» había significado mucho más que sobrevivir al frío. Había sido el inicio de algo más profundo. 2 almas salvajes encontrando calor en medio del hielo del mundo. El amanecer trajo un silencio nuevo. Después de la tormenta, las montañas parecían detenidas en el tiempo. Cada rama, cada roca, cada tronco estaba cubierto por una capa blanca que brillaba con la luz del sol. Luke Tanner salió de la cabaña, respirando el aire helado, y sintió que el mundo era otro. El cielo estaba limpio, el viento dormía, y el sonido del bosque era el del hielo derritiéndose lentamente. A su lado, Mara Dalton ya trabajaba desde temprano. Había despejado el camino frente a la puerta y cortaba leña con una fuerza que sorprendía a Luke cada vez más. No había duda. Aquella mujer pertenecía a las montañas tanto como los pinos o los lobos. «No recuerdo la última vez que vi tanto sol. Después de una tormenta así», dijo Luke ajustándose el sombrero. «El sol engaña», respondió Mara sin dejar de golpear el tronco. «Derrite por fuera, pero el frío se queda debajo». Como la gente, Luke sonrió. Ya se había acostumbrado a esas respuestas suyas, duras, sabias, envueltas en ironía. «¿Siempre hablas en acertijos, Mara Dalton?» Ella levantó la vista y lo miró con una chispa en los ojos. «Solo cuando alguien escucha lo suficiente como para entenderlos». Trabajaron juntos hasta media mañana. Luke reparó una cerca vieja que rodeaba el corral vacío, mientras Mara preparaba un guiso con las últimas verduras secas. A veces el silencio entre ellos era tan profundo que bastaba un gesto para comunicarse. Una mirada, un movimiento de cabeza, una sonrisa apenas visible. Aunque apenas se conocían, había entre ambos una especie de armonía silenciosa, una comprensión que no necesitaba palabras. Después de comer, Mara sacó del estante un rifle largo, de esos que los tramperos usaban para cazar alces. «¿Te queda fuerza, cowboy?», preguntó cargando el arma. «Depende para qué. Vi huellas frescas al norte, cerca del arroyo. Lobos grandes. No suelen acercarse tanto, pero la tormenta los habrá dejado con hambre. Entonces iremos a echarles un vistazo». Luke tomó su revólver y sonrió. «No quiero que tu cabaña se quede sin guardiana». El sol descendía despacio cuando partieron.
La nieve crujía bajo las botas y el aire olía a resina y humo de leña. Caminaron en silencio, atentos a los sonidos del bosque. Mara avanzaba segura, leyendo las huellas como si fueran letras sobre un libro abierto. Luke la seguía, admirando la precisión con la que se movía. No dejaba rastro, no desperdiciaba esfuerzo. «Tu padre te enseñó bien», dijo él después de un rato. «Mi padre decía que la montaña solo respeta a los que la escuchan», respondió ella. «El que camina sin mirar muere. El que dispara sin pensar mata lo que no debe». Llegaron al borde de un arroyo congelado. En la orilla las huellas eran claras. Al menos 3 lobos grandes. «Están cazando», murmuró Mara agachándose. Luke observó la dirección. «Van hacia el valle. Tal vez olieron reses. O algo peor», dijo ella con el ceño fruncido. «Hay un refugio de tramperos a 1 legua de aquí. Si los lobos llegaron hasta allí, no encontrarán vivos a los hombres». Decidieron seguir el rastro. El bosque se hacía más denso, las sombras más largas. Luke caminaba detrás de Mara con la mano en el arma, el corazón atento a cada crujido. De pronto un aullido lejano cortó el aire. Luego otro, más cercano. «Nos rodean», susurró ella. No habían dado 3 pasos cuando 2 sombras se deslizaron entre los árboles. Ojos amarillos, pelaje gris, dientes afilados. Los lobos eran enormes. Mara levantó el rifle y disparó. Uno cayó, pero el segundo se lanzó hacia Luke. El vaquero giró, disparó 2 veces, y el animal cayó sobre la nieve, gimiendo. El eco de los disparos se perdió entre las montañas. Por un momento solo se oyó el jadeo de ambos. Mara se acercó al lobo caído y lo miró con respeto. «Nunca disparó sin pesar», dijo. «Pero era él o nosotros». Luke recargó su revólver. «Tú tienes un código incluso para matar». Ella lo miró. «Solo los salvajes sin ley sobreviven sin uno». Emprendieron el regreso antes del anochecer. El frío volvía con rapidez y el cielo se cubría otra vez de nubes. Al llegar a la cabaña, Luke encendió el fuego mientras Mara revisaba sus armas. «Hoy te debo la vida», dijo él sonriendo cansado. «Te la cobro con trabajo», contestó ella dejando el rifle a un lado. «Mañana cortarás leña el doble». Ambos rieron suavemente, una risa breve pero sincera. Era la primera vez que el sonido del humor llenaba aquel lugar. Esa noche, cuando cenaron frente al fuego, el ambiente fue distinto. No había desconfianza, ni distancia. «Cuando te vi por primera vez en la puerta», dijo Luke, «pensé que eras un sueño, una sombra salida de la montaña, y tú parecías un loco empapado. Quizás lo sigas siendo», replicó ella con una sonrisa apenas visible. Luke la observó. La luz del fuego jugaba con su rostro, resaltando la firmeza de su mandíbula y la suavidad que ocultaba bajo su rudeza. «Nunca conocí a una mujer como tú», confesó. Mara lo miró fijamente. «Porque no hay muchas dispuestas a vivir donde el silencio te habla más que la gente». El silencio se hizo profundo. Fuera, el viento volvió a aullar. Luke se acercó un poco al fuego, luego a ella. «Mara», dijo en voz baja, «no pienso quedarme para siempre. Pero mientras esté aquí, no dejaré que estés sola». Ella apartó la mirada, como si esas palabras le dolieran. «No prometas nada, Luke Tanner. Las promesas se rompen con el primer deshielo». Luke la miró con una mezcla de tristeza y admiración. «Entonces no te prometo, solo te acompaño». Esa respuesta, sencilla pero sincera, la dejó sin palabras. Por primera vez en años, Mara sintió que alguien no quería salvarla ni poseerla, sino simplemente caminar a su lado. La montaña podía ser cruel, pero esa noche, dentro de la cabaña, el mundo era un poco menos frío. Más tarde, mientras el fuego se consumía, Luke se quedó dormido junto al hogar. Mara lo observó unos segundos. Había en su rostro algo que no veía desde hacía tiempo. Paz. Se acercó despacio, cubrió sus hombros con una manta y susurró. «Eres un hombre raro, Tanner. No sé si eres un tonto o un valiente. Quizás ambas cosas». Luego se acostó, pero no pudo dormir enseguida. El sonido del viento ya no la inquietaba. Lo que le daba vueltas en la cabeza era esa sensación extraña, nueva, que se le instalaba en el pecho. No era miedo, tampoco soledad. Era algo que no recordaba desde su juventud. Esperanza. A la mañana siguiente el bosque estaba lleno de huellas. No de lobos esta vez, sino de hombres. Mara fue la primera en verlas. Su rostro cambió de inmediato. «No son tramperos», dijo con voz grave. «Son forajidos». Luke se agachó y examinó las marcas.
5, quizás 6. Se dirigen hacia aquí. Ella asintió. Hace meses que no vienen por esta zona. Quizás la tormenta los haya empujado hacia las montañas. Luke se levantó mirando hacia el horizonte. Entonces habrá que prepararse. No quiero pelea, dijo ella aferrando su rifle. Pero si cruzan esta puerta no tendrán segunda oportunidad. No la necesitarán, replicó él con una sonrisa fría. La tensión volvió a llenar el aire, pero algo había cambiado. Ya no eran dos desconocidos. Ahora se movían como un equipo, como si la montaña los hubiera unido para enfrentar lo inevitable. Esa noche, mientras reforzaban las ventanas y cargaban las armas, Mara lo miró de reojo. «No sé por qué te quedaste». Luke respondió sin dudar. «Porque aquí encontré algo que ni el viento puede arrancar». Ella lo miró con el ceño fruncido, sin entender del todo. «¿Y qué es eso? ¿Un motivo para quedarme vivo?» Por un instante el tiempo pareció detenerse. El fuego, la nieve cayendo afuera, el brillo de los ojos de ambos, todo se fundió en una calma que parecía imposible en aquel lugar. Mara apartó la vista disimulando una sonrisa. «Entonces no mueras todavía, cowboy». Su voz se quebró apenas. «Todavía tengo mucho trabajo que darte». Y Luke, al escucharla, comprendió que el peligro que se acercaba no era lo único que debía enfrentar. También tendría que luchar contra algo aún más fuerte. El deseo de quedarse para siempre en las montañas, junto a la mujer que no sabía amar, pero sí proteger. La nieve comenzó a caer otra vez esa noche, suave pero constante, cubriendo todo con un silencio engañoso. Mara y Luke se habían pasado el día reforzando las paredes de la cabaña, asegurando las ventanas con tablas y apilando leña junto al fuego. El olor a resina quemada llenaba el aire, mezclándose con la tensión. Ninguno hablaba demasiado. Ambos sabían lo que se avecinaba. El rastro de huellas que habían visto al amanecer no mentía. Eran hombres armados, probablemente bandidos que habían saqueado alguna granja del valle y huido hacia las montañas. Allí, donde nadie los seguiría, buscaban refugio o botín. Y la pequeña cabaña de Mara, solitaria y llena de provisiones, era un objetivo perfecto. Luke limpió su revólver Colt con la calma de un hombre que había visto demasiados amaneceres peligrosos. Mara, por su parte, afilaba un cuchillo de caza junto a la mesa. «¿Tienes miedo?», preguntó Luke sin levantar la vista. «El miedo sirve si no lo dejas mandar», respondió ella con voz firme. «Pero no tengo miedo, solo rabia». «¿Rabia por qué?». «Por tener que pelear otra vez, por no poder vivir un invierno sin disparar a alguien». Luke sonrió débilmente. «Eso lo entiendo demasiado bien». Al caer la noche apagaron la lámpara de aceite. Solo dejaron el fuego encendido, lo justo para no morir de frío. La cabaña estaba en penumbra. Afuera, el viento se arremolinaba, trayendo consigo el crujir de ramas. Mara se acercó a la ventana y apartó ligeramente una cortina. La oscuridad era total, pero su instinto le decía que no estaban solos. «Vendrán por el este donde el bosque es más espeso», dijo en voz baja. Luke asintió. «Entonces esperaré en la parte trasera. Si intentan rodear la cabaña, los tomaré por sorpresa». «No dispares primero», advirtió ella. «Espera a que crucen la línea del corral». «De acuerdo, jefa», respondió él con una sonrisa cansada. El silencio se volvió insoportable. Cada crujido parecía un paso, cada soplo de viento un susurro enemigo, hasta que de pronto se escuchó un chasquido metálico. El ruido inconfundible de un estribo golpeando contra una piedra. Luke levantó el arma. Mara se tensó. «Están aquí», murmuró ella. Del bosque emergieron 5 siluetas oscuras, envueltas en capas de cuero. Uno de ellos llevaba una antorcha. Avanzaban despacio, mirando alrededor. Se notaba que no esperaban resistencia. La luz del fuego interior delató su presencia. El de la antorcha levantó la voz. En la cabaña. No queremos problemas. Solo buscamos calor y comida». Mara apretó los dientes. «Mentirosos», susurró. Luke, desde el otro lado de la cabaña, respondió con voz firme. «Aquí no hay nada para ustedes. Sigan su camino». Un silencio breve, y luego una carcajada seca. «Un cowboy y una mujer», dijo el que hablaba. «Vaya hallazgo». La antorcha voló por los aires y cayó sobre el techo. El fuego comenzó a prenderse en la madera. Mara no dudó. Tomó el rifle y disparó. El hombre de la antorcha cayó de espaldas. «¡A cubierto!», gritó otro, mientras los disparos comenzaron a rugir en la noche.
El tiroteo fue breve y violento. Las balas atravesaban las paredes de troncos. Luke disparaba desde la parte trasera, cubriendo el flanco derecho. Mara desde una ventana mantenía a raya a los atacantes. El fuego del techo crepitaba, iluminando la escena con un resplandor anaranjado. Uno de los forajidos logró acercarse a la puerta y la pateó con fuerza. Luke lo vio y le disparó antes de que cruzara el umbral. «¡Atrás, maldito!», gritó mientras la puerta se cerraba de golpe, pero el fuego se extendía rápido. El humo llenaba el interior. Mara tosió, tratando de cubrirse el rostro. «El techo no aguantará», dijo. «Entonces tenemos que salir», respondió Luke. Por detrás, hacia el barranco, ella lo miró. «Si dejamos la cabaña no tendremos refugio. Si no salimos moriremos aquí dentro». Mara asintió, aunque le dolía abandonar su hogar. Aquel lugar no era solo una casa, era el último recuerdo de su familia. El sitio donde había enterrado su soledad y sus años. Pero no había tiempo para lamentarse. Tomó su rifle, un saco con balas y una manta. Luke empujó la puerta trasera. El viento helado los golpeó de frente. «Sígueme», dijo él. Cruzaron la nieve bajo los disparos. Las balas zumbaban cerca, pero la oscuridad los protegía. Llegaron hasta un pequeño peñasco donde podían refugiarse. Desde allí, vieron cómo la cabaña ardía como una antorcha en medio de la montaña. Mara se quedó quieta, observando el fuego que consumía todo lo que amaba. «Ahí se va mi vida», susurró. Luke se acercó poniéndole una mano en el hombro. «No, Mara, tu vida está aquí», se señaló el pecho. «¿Todavía respira?». Ella no respondió. Solo se quedó mirando el incendio hasta que el techo colapsó con un rugido. Entonces un disparo los sobresaltó. Una bala rebotó contra la roca junto a ellos. Los forajidos los habían seguido. «¡Al suelo!», gritó Luke. Se arrastraron entre la nieve. Los bandidos avanzaban con linternas buscando siluetas. Luke disparó 2 veces y uno cayó, pero eran demasiados. «Nos rodean», dijo él. «No pueden ver bien con esa luz», respondió Mara frunciendo el ceño. «Si distraemos a uno, puedo acercarme por el flanco». «¿Estás loca? He vivido aquí toda mi vida. Sé moverme entre las sombras. Confía en mí». Antes de que él pudiera detenerla, ella se deslizó por el costado del peñasco, desapareciendo entre los árboles. Luke contuvo la respiración. Los disparos continuaron. Oyó un grito. Luego silencio. «¿Mara?», susurró. Entonces la vio, saliendo de entre la nieve, con el rifle en una mano y la linterna del enemigo en la otra. Había derribado a 2 de ellos. «Ahora, Luke», gritó. Luke aprovechó la distracción. Disparó contra los otros 2, obligándolos a retirarse. El eco del último disparo retumbó entre los riscos. Luego, el silencio volvió a reinar. Durante varios minutos ninguno habló. Solo se escuchaba el crepitar distante del fuego en la cabaña. Luke bajó el arma y corrió hacia ella. Mara estaba de pie, respirando con dificultad. Tenía una herida en el brazo, sangrante. «Te dije que no lo hicieras sola», dijo él sosteniéndola. «Y te dije que confiaras», replicó ella con una sonrisa débil. La llevó hasta una cueva cercana que usaban los cazadores. Allí encendieron una pequeña fogata. Luke rasgó su camisa y le vendó la herida. «Esto dolerá», dijo. «Ya estoy acostumbrada», respondió ella sin una queja. Mientras él trabajaba, Mara lo observó en silencio. A pesar del frío, sentía un calor extraño al mirarlo. Ese hombre había llegado de la nada, y ahora era su única razón para seguir respirando. «Luke», murmuró, «si mañana vuelven quiero que huyas». «No pienso dejarte. Escúchame. Conozco este bosque mejor que ellos. Si tengo que quedarme atrás lo haré». «No digas eso». «No es sacrificio. Es elección». Él levantó la mirada. «Yo también elijo. Y elijo quedarme contigo». Mara lo miró con los ojos brillando a la luz del fuego. Por primera vez bajó la guardia. «Eres un tonto, Tanner». Su voz se quebró. «Pero eres el tonto más valiente que he conocido», él sonrió. «Y tú eres la mujer más fuerte de toda esta maldita cordillera». El fuego crepitó entre ellos. Afuera, la noche se llenó de estrellas como si el cielo les diera una tregua. No sabían si los forajidos volverían. No sabían si verían otro amanecer. Pero por primera vez ambos comprendieron que ya no estaban solos. Mara apoyó la cabeza en su hombro. «Si muero mañana no quiero que me llores», susurró. «No pienso hacerlo». Él tomó su mano. «Pienso recordarte cada día mientras viva».
La montaña, testigo silenciosa, guardó sus palabras, y aunque el viento volvió a soplar, parecía hacerlo con respeto, como si entendiera que en aquella cueva se había forjado algo más fuerte que la muerte. La unión entre dos almas solitarias que encontraron refugio en medio del infierno blanco. El amanecer llegó lento, casi tímido, como si el sol temiera mirar lo que la noche había dejado atrás. El bosque se cubría con una neblina espesa que subía desde el valle, y cada rama cargaba el peso de la escarcha. En la boca de la cueva, el humo del pequeño fuego se elevaba hacia el cielo gris. Luke Tanner abrió los ojos antes que Mara. Había dormido poco, apenas unas horas, siempre alerta al menor ruido. Sus dedos seguían aferrados al revólver, pero el cansancio pesaba más que el miedo. Miró a Mara recostada sobre una manta, con el rostro pálido pero tranquilo. La herida de su brazo había dejado de sangrar, y el vendaje improvisado resistía. Durante un largo rato, se limitó a observarla. En ese silencio gélido, se dio cuenta de algo que lo golpeó más fuerte que cualquier bala. No quería seguir su vida sin ella. Aquella mujer, salvaje y orgullosa, lo había hecho sentir parte de algo por primera vez en años. No era compasión ni simple gratitud, era respeto, y algo más profundo que ni él sabía nombrar. Cuando Mara despertó, el sol apenas se insinuaba entre las nubes. ¿Aún sigues vivo?, bromeó con una sonrisa débil. Solo porque tú sigues respirando, respondió él. Ella intentó incorporarse, pero un gesto de dolor la obligó a recostarse de nuevo. No deberíamos quedarnos mucho tiempo aquí. Si esos forajidos sobrevivieron, volverán a rastrearnos. Luke negó con la cabeza. No podrán moverse rápido con la nieve tan alta. Además, el frío borrará nuestras huellas pronto. Conozco hombres que cazan hasta en el infierno si tienen hambre o venganza. Y yo conozco mujeres que hacen retroceder al infierno con solo una mirada. Él sonrió. Mara lo observó un momento seria y luego soltó una risa baja, sincera. Eres un tonto incorregible, Tanner. Tal vez, pero soy un tonto que sabe escuchar. Y escucho algo que me dice que debemos bajar al valle antes de que la montaña se cierre del todo. El plan era simple: dejar la cueva, tomar un atajo hacia el este, y llegar al antiguo sendero de tramperos, donde quizás encontraran ayuda o refugio. Luke ayudó a Mara a ponerse de pie. Ella no quiso apoyarse en él, aunque se notaba que el brazo herido le dolía. «Puedo caminar sola», dijo con orgullo. «No lo dudo», contestó él, «pero caminar contigo será más rápido». Durante horas avanzaron entre la nieve, deteniéndose solo para descansar o escuchar los sonidos del bosque. La montaña, que antes les había parecido un monstruo hambriento, ahora se mostraba en calma, casi benévola. La tormenta se había ido, dejando tras de sí un paisaje puro, blanco, inmenso. A media mañana encontraron los restos ennegrecidos de la cabaña. Solo quedaban cenizas, hierro retorcido y los huesos calcinados del techo. El olor a humo aún flotaba en el aire. Mara se detuvo frente a las ruinas sin decir palabra. Luke bajó la cabeza. «Lo siento, Mara». Ella permaneció inmóvil observando cómo el viento levantaba pequeñas nubes de ceniza. «Toda mi vida está aquí», murmuró. «Cada tabla la corté con mis propias manos. Cada piedra la puse yo». Se arrodilló y tomó un puñado de ceniza entre los dedos. «Y sin embargo no siento tristeza». «¿No?», preguntó Luke sorprendido. «No, solo vacío. Y libertad». Lo miró entonces con una serenidad que no había mostrado antes. A veces perderlo todo es la única manera de empezar otra vez. Luke asintió despacio. «Entonces empecemos». Pasaron el resto del día recogiendo lo poco que podían salvar. Una olla de hierro ennegrecida, un cuchillo, un pequeño cofre de madera que había sobrevivido bajo la nieve. Dentro del cofre había un objeto que Luke nunca había visto. Un medallón de plata, grabado con el nombre D. Dalton. «Era de mi padre», dijo Mara acariciándolo. «Me enseñó que todo lo que vale debe ser ganado, no heredado». Luke la observó con respeto. «Creo que estaría orgulloso de ti». «No lo sé», respondió ella. «Nunca aprobó a los forasteros», él sonrió. «Entonces es bueno que esté muerto, porque pienso seguirte a donde vayas». Mara rodó los ojos, pero no pudo ocultar una sonrisa. «No sabes lo que dices. Esta vida no tiene lugar para los que buscan descanso». «No busco descanso, Mara, busco propósito. Y tal vez lo encontré aquí».
La mujer de la montaña lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. El propósito cuesta caro, cowboy. A veces se paga con sangre, ya lo sé. Pero el precio de no tenerlo es peor. El sol comenzó a caer. Decidieron acampar cerca del río helado. Luke construyó un pequeño refugio de ramas mientras Mara encendía el fuego. Cuando la llama crepitó, ambos se sentaron frente a ella, exhaustos. Cuando era niña, dijo Mara, mirando las llamas, creía que la montaña hablaba. ¿Y qué decía?, preguntó él. Decía que los fuertes no nacen, se hacen, que los cobardes buscan el valle y los valientes escalan. ¿Y tú? ¿Te consideras valiente? Ella sonrió débilmente, solo obstinada. Luke asintió. Entonces somos dos. Pasaron largos minutos en silencio. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre la nieve. Había algo sagrado en esa quietud, como si la montaña los estuviera observando, midiendo su espíritu. De pronto, un sonido lejano rompió la calma, el galope de caballos. Luke se levantó de inmediato empuñando el arma. Mara se irguió también, aunque su brazo herido temblaba. Entre la bruma aparecieron 3 jinetes, pero no eran forajidos. Llevaban chaquetas de piel con insignias. Eran rastreadores del ejército. Ustedes, gritó uno. ¿Están bien? Vimos humo en la distancia. Luke bajó el arma lentamente. Sí, apenas. Los soldados desmontaron. Uno de ellos miró la herida de Mara. Necesita un médico. Hay un puesto militar a mediodía de viaje al sur. Mara dudó. No le gustaba la autoridad, menos aún la militar. Pero Luke la miró con firmeza. Vamos con ellos, dijo. Ya no estás sola aquí arriba. Ella bajó la mirada resignada. Muy bien, cowboy. Pero en cuanto sanemos, volvemos a la montaña. Veremos, respondió él sonriendo. 2 semanas después, Mara despertó en una pequeña choza del puesto militar, envuelta en mantas limpias. El olor a café y leña la recibió. Luke estaba sentado junto a ella, afilando un cuchillo. Al fin despiertas, dijo él con alivio. ¿Cuánto tiempo dormí? Casi 3 días. El médico dijo que eras más dura que una mula. Ella rió suavemente. ¿Y los forajidos? 2 murieron en la cabaña. Los otros huyeron. El ejército los está buscando. Mara suspiró cerrando los ojos. Entonces se acabó. No, Luke negó con la cabeza. Apenas empieza. Ella lo miró curiosa. ¿Qué quieres decir? Los soldados dicen que más al oeste hay tierras fértiles junto a un lago. Nadie las ha reclamado todavía. ¿Y? Pensé que podríamos levantar otra cabaña allí. Juntos, Mara lo observó largo rato. Su instinto le decía que huir como siempre era más fácil. Pero algo en su interior, esa voz que había callado durante años, le susurró que quizás ya no tenía que vivir sola. ¿Y si un día decides irte?, preguntó. Entonces te dejaré el caballo, porque yo no podría seguir andando sin volver. Ella soltó una risa contenida, mirando el techo de la choza. Eres un hombre extraño, Tanner. Y tú, una mujer imposible. Tal vez por eso nos entendemos. El sol entraba por la ventana, tiñendo todo de dorado. Afuera el viento soplaba suave, ya sin furia. Por primera vez, Mara Dalton no sintió miedo del amanecer. El futuro no era una promesa ni una amenaza. Era una oportunidad. Luke se levantó, extendiendo la mano. ¿Lista para empezar de nuevo? Ella dudó un segundo. Luego tomó su mano con firmeza. Sí, pero esta vez lo haremos a mi manera. Trato hecho. Él sonrió. Pero recuerda, si me ordenas otra vez dormir contigo. Mara arqueó una ceja divertida. Esta vez no será una orden, Tanner. Será una invitación. Ambos rieron y el eco de sus risas se mezcló con el murmullo del viento. Detrás de ellos las montañas se alzaban majestuosas, testigos de una historia escrita en nieve, fuego y amor improbable. Y así, el vaquero que buscaba redención y la mujer que no temía a la soledad, encontraron algo que ningún oro ni frontera podía ofrecerles. Un nuevo comienzo. El viejo oeste seguiría siendo salvaje, duro y peligroso, pero en algún rincón de esas montañas, 2 almas aprendían a construir hogar en medio del silencio.